¿Qué tal, amigos de Contracara? Bienvenidos al programa. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo va todo? Bien, alistándome para poder nuevamente conectarme con la realidad, con la realidad política, que sigue siendo pues lo que es hasta el momento, una realidad bastante, ¿cómo podríamos decirlo? Desencantada, ¿no? Sí, esto parece como una novela de los 50, ¿no? En que la policía tiene que perseguir a buscados, ¿no? En A los busca y captura. sobrinos, a Eso, los ¿no? exsecretarios. Exacto, ¿no? Exsecretarios, sobrinos, exministros, ¿no es cierto? Exministros. Y no salimos de esa, Manuel, no salimos de esa. Sí, Mientras el Ejecutivo sigue lo mismo y el Congreso también sigue lo mismo, y como que no avanzamos, ¿no? Y mira, lo hablábamos la semana pasada con Juan Jiménez Mayor, el ex primer ministro, y él tampoco veía mucha salida, ¿no? Y en fin, pero hay que seguir bueno, avanzando y a ver qué es lo que ocurre, ¿no? las Claro. salidas frente a un escenario donde el Ejecutivo y el Legislativo no van ni para adelante ni para atrás, es decir, están Exacto. estáticos, Sí. la salida o las posibles salidas provienen de una ciudadanía que va a tener que ejercer una presión para que las cosas se encarrilen, sobre todo en asuntos centrales, ahora que estamos viviendo un contexto complejo, no solamente interno, porque también se avecina otro contexto internacional que nos va a impactar, que tiene que ver con la crisis alimentaria. Todavía como que las cosas están aparentemente normales, pero va a llegar un punto en el cual va a haber un giro de tuerca. Y es Y, allí donde vamos a ver si este gobierno va a tener, bueno, no creo, bueno, claro, pero no creo, eso, no eso es creo, lo que te iba a decir. Pues, no creo que tenga capacidad de respuesta. el ministro más importante ahora mismo es el de Agricultura, pero hemos tenido creo que 5 en los últimos 2 meses. Entonces, es justamente es donde, y me pongo serio, es un sector donde se necesita, ¿no es cierto?, política de Estado, ¿no es cierto?, como educación, política de Estado, como salud, política de Estado, y en ninguno de esos sectores hemos encontrado política de Estado, Manuel. Y es lo que tú dices, ¿no? Se avecina, nos están advirtiendo, ya se empieza a vislumbrar, ¿no? Con subida de precios, en fin, fertilizantes, problemas con los fertilizantes, se nos ha advertido, tenemos que estar preparados. Bueno, ojalá que esta vez el actual ministro pues tome las decisiones que hacia un buen sentido, un buen camino, ¿no? Ojo, y no solamente es agricultura, Martín, tenemos el tema de salud, la pandemia no ha Claro, desaparecido. no, 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 no. Y ya hay indicadores que van mostrando un aumento de los contagios. Sí, Entonces, ojo por ahí, ojo. Ahora, la gente tiene que ya, a los que les toca, colocarse la cuarta la dosis, cuarta, la cuarta, la cuarta. pero parece que no hay una difusión muy intensa sobre la necesidad de la cuarta dosis. Es curioso porque en Europa, por ejemplo, la cuarta dosis es totalmente facultativa, ¿eh? No, ni siquiera lo recomiendan, está ahí, pero no ni siquiera la recomiendan. También es verdad, algo que lo que tú y yo hemos hablado, que las realidades en cuanto a atenciones médicas no son las mismas en Europa que aquí, pues. Con lo cual acá tenemos que reforzar todavía más y evitar todavía más una posible visita a un hospital, ¿no es cierto? Porque la idea es que no, pues, no llenar los espacios públicos en ese sentido, ¿no? Pero en Ahora, fin, cuando hablamos de Europa, hablamos también de cierto tipo de países. Ojo, sí, ¿ah? claro, Ojo. claro, es verdad, Es es muy verdad. diferente a la realidad de los países de Europa del Este. También es verdad, totalmente cierto, totalmente cierto. Pero Manuel, hemos decidido darnos otro respiro después de una semana en la que no tocamos, bueno, tocamos el tema de la semana pasada del fútbol, pero muy por encima, aunque lo tocamos, pero nos hemos dado una licencia para que esta vez volvamos a tocar este tema del fútbol, que creo que es importante, la verdad que creo que es importante. Lo Es tocaremos fundamental, ¿ah? Claro, es y lo vamos a fundamental. tocar con esa seriedad y por hemos invitado a Ricardo Montoya, periodista deportivo, psicólogo además, y lo digo porque es importante señalarlo, porque tiene que ver con la charla que queremos tener con él, Sí. Además, ojo, es docente de la UPC. efectivamente. Así que te propongo que vayamos ya con la entrevista a Ricardo Montoya y luego volvemos. Listo, vamos con la entrevista con Vamos. Ricardo Montoya. Bien, amigos de Contracara, como anunciábamos al inicio, estamos ya con Ricardo Montoya, periodista deportivo, psicólogo y además docente de nuestra universidad. Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido a UPCTV.
Un placer estar hoy con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Ricardo, quiero empezar hablándote del Flaco, pero no del Flaco Gareca. Quiero empezar hablándote del Flaco Ribeiro. ¿Ya? Me voy a permitir, y le he pedido permiso a Manuel, porque siempre no queremos extendernos mucho en nuestras preguntas, pero quiero leerles a todos un pequeño pasaje, ¿no? Que seguramente ya sabes por dónde va. Decía Ribeiro que quien no conoce las tristezas deportivas no conoce nada de la tristeza. Esa vez, como muchas otras veces, salimos del estadio con la muerte en el alma, desesperados de la vida, sin saber cómo podríamos consolarnos del fracaso de nuestro equipo. Éramos aún muy chicos para buscar olvido en las cantinas y, por supuesto, no lo bastante maduros para encajar filosóficamente una derrota. No nos quedaba otra cosa que sufrir durante días o semanas, hasta que el tiempo aplacara nuestro dolor o una victoria de nuestro equipo nos devolviera la alegría. Esa es la cita del Flaco Ribeiro, de ese Flaco que quería hablarte. Ahora, Ricardo, tú eres psicólogo, ¿no? Ha pasado una semana, un poquito más de una semana, y un país tan necesitado de buenas noticias. Y además un país que se une para seguir a su selección. ¿Es un país capaz de levantarse rápido o hay un periodo de dolor y de aceptación, Ricardo? A ver, empiezo agradeciéndote haber empezado el programa con, valga la redundancia, con un pasaje de Atihuibas, así se llama el cuento de Ribeiro. De Ribeiro, sí. Con la muerte en el alma, qué lindo, ¿no? Qué bonito. Y sí, vamos a pasar por un periodo de luto natural, ¿no? Es perfectamente entendible que alguien que depositó tanta esperanza ahora esté desesperanzado. Sobre todo los que algo saben de fútbol, porque uno no ve en el futuro inmediato, ni siquiera en el a mediano plazo, un recambio generacional que nos permita albergar esperanzas y sueños de que que pronto podemos regresar a un mundial. Ni siquiera en la eventualidad de ser 6.5 los cupos, ¿no? 6 y un repechaje, los cupos. ¿Tanto así? Sí, y explico por qué. Venezuela ha crecido muchísimo, ya está el torneo de Esperanzas de Toulon como prueba, y Paraguay ya se puso a trabajar, acaba de vender a un chico joven, y bueno, nosotros estamos con Chile y Bolivia siempre tiene la altura, Ecuador está lejos por encima de nosotros. Ecuador tiene un equipo sub-22 en Europa, o sea, un equipo 11 jugadores ecuatorianos que juegan en Europa, no nosotros cuántos tenemos. Entonces, y además hay posiciones en el equipo peruano que son difíciles de suplir y que uno no ve en el panorama, y aunque uno revise con acuciosidad el torneo local, no encuentra posiciones que puedan ser suplidas fácilmente. El 10, Cueva, Carrillo, y el 9. No tenemos eso no hay en el horizonte, ¿no? Ricardo, claro, te has referido a la estructura del fútbol peruano, pero ya lo hemos conversado con Martín en otras ediciones del programa. Nunca ha existido realmente en el fútbol peruano a nivel interclubes una estructura fuerte que haya podido generar futbolistas, recambios generacionales. Hemos estado básicamente amparados en lo espontáneo, ¿no? En el azar. Y bueno, y el azar ha sido generoso con nosotros, ¿no? Hemos tenido la década del 70, parte de la de 80, con jugadores que han surgido pues de manera excepcional. Quizás hay algunas razones que esa generación tuvo para crecer, como las grandes unidades escolares, de la época de Odría, pero bueno, eso ya a partir de los 80 fue insuficiente. Y nunca hemos advertido, salvo algunas excepciones, pero que no alcanzaban, como Cristal, con el tema de los benditos semilleros o las divisiones inferiores. ¿Por qué los clubes acá ni siquiera han podido enfocarse económicamente? Porque hay un beneficio económico cuando uno trabaja con las divisiones inferiores, ¿no? Porque venden a esos chicos después. Hay el caso Argentina, de Uruguay, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo y voy a apelar al hinchaje de Martín, ¿no? Para clarificarte lo mal que estamos. El Búfalo Velar, ¿qué edad tiene Martín más o menos? Está cerca de los 40.
Claro, ¿no? El Búfalo Velar es un jugador que tiene más de 36 años, ¿no? Seguro, No sé, claro. creo que tiene 38, Sí, pero no estoy seguro. ¿Y Renato Espinosa qué edad tiene? igual, ¿no? No, Ah, no, no, no. es menor, no, Renato El Espinosa es chico, el bastante chico. menor, sí, sí, No, sí, sí, bastante Renato menor. Espinosa, que también es jugador del Muni, es el suplente del Búfalo de Velar, Suplente, suplente. peruano, 1,90 m, y el chico juega y tiene un promedio de gol muy alto, pero no juega. Está sentado. Entonces, o sea, el club no se da cuenta, y el club es el dueño del pase de Renato, o sea, tiene un contrato que ahora va a terminar, pero ellos no el club no se da cuenta que ahí hay un capital que pueden, del que pueden apelar más adelante, al que pueden echar mano más adelante, ¿no? Entonces Renato Espinosa sigue siendo goleador y sigue metiendo goles cuando le dan oportunidades. Yo no digo que sea mejor que el Búfalo, ¿ah? El Búfalo es un gran jugador, etcétera, etcétera, pero tiene que haber una política que salvaguarde los intereses del club, ¿no? O sea, Claro, claro. el chico tiene un techo de crecimiento, tiene 23 años, o sea, puede crecer mucho más. Ovelar no le va a dar nada al club, no le va a dejar nada al club, y no hay alguien que se dé cuenta, oye, este muchacho tiene que jugar más. Claro. No es solo por lo económico, sino también por la identificación, por el hecho que cuánto tiempo se podría quedar en el club, por generar una idolatría de parte del hinchada. No hay esa visión. Entonces, así es complicado, ¿no? Pero fíjate, Manuel mencionó Cristal y estoy de acuerdo. Cristal probablemente es el club que todos consideran más serio en las últimas décadas incluso. Pero Claro. fíjate, Alianza, ¿no? ¿Cuál es el 9? Un hombre, Hernán Barcos, que también está cerca de los 40. ¿Dónde están los 9 de la cantera de las divisiones menores de Alianza? ¿Dónde están los Farfán, Siempre. los guerreros de esos Exacto, tiempos, ¿no? exactamente. ¿Dónde están, no? En Cristal hay un chico, Marlon Perea, ¿no? Que es un chico interesante y todavía no debuta. Es un No jugador debuta. ¿Y qué edad tiene? y no debuta. Más de 20. 19. Ah, ok. Pero con 19 ya están jugando en otras partes, ¿no? Ya está, claro. El Canario, lo acaban de vender, tiene 20 o 21 años, lo acaban de vender al Sassuolo, el jugador de Peñarol debutó con 19, y lo acaban de vender por un platal al Sassuolo, entonces no hay esa visión. Claro, hay casos que no te resultan, ¿no? O sea, uno tenía, por ejemplo, más esperanzas en Percy Lisa, que todavía puede crecer, pero que está demorando en explotar, pero en general no hay una política, por eso es que y todavía hay el gran debate de si deben o no, debe o no existir la bolsa de minutos. La bolsa de minutos no es lo mejor, pero tiene que existir, salvo que hubiese una política de los equipos para apostar. A eso iba Ricardo. La Federación Peruana de Fútbol, bueno, a través de Juan Carlos Oblita, su gerente deportivo, ha manifestado que van a retomar todo el tema de los campeonatos de inferiores, pero son campeonatos que son administrados por la Federación, pero estos jugadores provienen de clubes. Entonces, la Federación Peruana de Fútbol también tiene un límite para poder, en todo caso, empujar este carro. Así es. La gran responsabilidad está en los equipos de fútbol, los clubes. El Melgar es un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas bien, y la San Martín con muchísimo menos presupuesto también. La San Martín ha permanecido en primera división, ganó, cuando hubo una inversión fuerte ganó el torneo, pero cuando no la hubo, es un equipo que saca jugadores, que los vende y queda un dinero para el equipo, y ahí se mantiene y sigue en primera división, y ese es su objetivo. Bueno, para empezar tienen canchas. Claro. Para empezar tienen canchas. Que no es un tema menor, porque recuerda Alianza, por ejemplo, que entrena en una cancha de césped artificial detrás de Matute. Así de paso es. artificial, ¿eh? Claro. Y ni qué decir el fútbol femenino, ¿no? O sea, bueno, olvídate. Claro, ahora, ahí hay un denominador común entre San Martín, Melgar, seguramente, pero también la federación, ¿no? Es que tiene gente, dirigentes, ¿no? Que son serios. Álvaro Barco en la San Martín, y luego en la federación tiene a alguien como Oblitas que vigila, que observa y que decide, ¿no es cierto? Creo que no es el caso de los otros equipos. Claro, en Melgar, por ejemplo, se apostó por Lorenzo, y Lorenzo se equivoca en una sudamericana anterior, se equivoca al no hacer un cambio en Quito, no hace cambios en Quito, y Melgar estaba clasificando y uno veía que el equipo se caía, y yo inclusive lo critiqué en Twitter y en el canal, cuando trabajaba en el canal, y
Y Lorenzo, sin embargo, Melgar apostó por él porque creía que era un buen técnico y mira, o sea, pese a ese fracaso, siguieron apostando por él y dándose cuenta que en el balance seguía creciendo Melgar y llegó a una solidez institucional y de tranquilidad también del comando técnico y hay respuesta. En Melgar sí hay, por ejemplo, recambio generacional. Tienes a Reina, que es chico, tienes a Lazo, que es chico, tienes a Denemostier, que es chico. ¿Qué hizo Melgar? Inteligentemente, al ver que se estaba esfumando el Ester Grandes de Bentín, se quedó con los jugadores más importantes y se los llevó, ¿no? Eso fue lo que hizo. Y su paso por la Sudamericana no es casualidad, entonces. No, claro, claro que no. Es un proceso de crecimiento continuo. Se armó un buen plantel y se trabaja seriamente también con divisiones menores. Pero claro, Melgar ha apostado y tiene varios jugadores en defensa que pueden ser recambio para las selecciones futuras. El problema de la selección futura es el ataque. O sea, no hay un Cueva, no hay un Carrillo, no hay una Padula. Y no hay en el horizonte jugadores que puedan suplirlos, en el horizonte cercano, ¿no? Entonces, ¿con qué vamos a enfrentar las siguientes eliminatorias? Yo pienso que sí, al principio de las siguientes eliminatorias podemos ser competitivos, pero a la medida que avancen las eliminatorias, la edad va a hacer mellas. Claro, el próximo año podemos hacer una buena Copa América, sí, claro. Pero de aquí a 3 años, ¿cómo vamos a acabar la eliminatoria o la clasificatoria? No, Cristal no, Alianza y a la U, los históricos de este querido fútbol peruano. Pero la U ha hecho bien, empezó mal, o sea, hizo cosas malas, ¿no? A raíz de la cantidad de victorias que acumuló Gregorio Pérez, cuando el torneo ya tenía un ganador o cuando la U ya no tenía nada por qué pelear, le extendieron una confianza. Gregorio se ganó desde la clase una confianza en su trabajo y los jugadores mataban por él, pero le dieron carta blanca. Y al darle carta blanca, Gregorio decidió apostar por el grupo que le había ganado los últimos 8 de los últimos 9 partidos en el campeonato pasado y decidió renovar la mayoría del equipo. Pero allí la gerencia tuvo que darse cuenta que había jugadores que ya habían alcanzado su techo y que esas victorias cremas eran en determinada coyuntura, ¿no? Ya no estaba la U peleando ni los otros equipos peleando por nada verdaderamente importante, ¿no? Sí, bueno, llegó la Libertadores, igual, ¿no? Y ese es un mérito. Pero sus divisiones inferiores, o sea, el trabajo de la U y Alianza. Así es. En la U, ¿qué hicieron? Entonces, el gran acierto de Jan Ferrari es haber contratado a Manuel Barreto. Manuel Barreto es experto en divisiones inferiores y ahora le ha dado el cargo de director deportivo. Yo estoy seguro que las divisiones menores de Universitario no van a ser descuidadas con Manuel Barreto. Creo que han acertado además con Companucci, porque Companucci es la política en este caso ha sido inteligente, pero claro, después de que se equivocaron dejando muchos jugadores que no debieron dejar y comprando jugadores que no debieron comprar tampoco. Pero bueno, vale corregir. Y creo que ahora con Companucci se acierta, porque Companucci ha sido un gran segundo en los equipos de Pellegrino. Aún primero no puedes comprar, a Pellegrino está fuera del presupuesto de la U, ¿no? Entonces compras a un buen segundo. Oye, ¿por qué no? Claro, claro. ¿Y por qué no? Le pasó acá con Pautazo, con Melgar, pasó con Lorenzo, con Melgar, en Melgar, pasó con Becasés en varios equipos, ¿no? Y entonces, el apostar por Companucci, que ha sido jugador además de Bianchi, de Vélez, ¿no? En Vélez, en la mejor época de Vélez, claro. Ha sido entrenado por Piazza, por Bielsa, por ellos ha sido entrenado, y después ha trabajado él con Tocali, con La Bruna y con Pellegrino en Inglaterra, en España. Un tipo pues y además relativamente joven para la experiencia que tiene, 52 años, ¿no? Ahora, el gran problema que tú mencionas es que sí, tenemos recambio en algunos puestos, pero claro, el gran problema lo tenemos en el 9, en el ataque, y en las propias clasificaciones también hemos tenido ese problema, ¿no? Digamos, más allá de la Padula no había más allá de Ormeño o Valera, pero con muchas dudas, ¿no? Parece que hasta Manuel y yo vamos a tener que volver a las canchas, Ricardo. Yo creo. Pero, ¿tú crees que todo lo que has mencionado está en la cabeza, esta vez sí, del flaco Gareca, para decidir su continuidad al frente de la selección peruana? ¿Cuál es tu sensación respecto al futuro de la selección y del comando técnico? Yo creo que Gareca se ha quedado con un tremendo dolor uno lo veía a Gareca verdaderamente
compungido, y lo vio, Sí. pero primero lo vimos alterado, un Gareca que nunca se altera, ¿no? Lo vimos salir de su zona de control, y creo que él se dio y cometió varios errores, tuvo mala suerte de que dos de sus jugadores, Carrillo llegó mal, Vale. y Tapia llegó mal. Pero claro, ahí tú tienes que sopesar y darte cuenta. El mejor jugador fue Aquino contra Nueva Zelanda. Aquino tenía que ocupar la posición de... Es fácil ser general después de la batalla. Así es, así es. ¿Cómo sacas a Tapia, que tan bien había jugado durante toda la eliminatoria? Lo matan desde el principio igual. No claro. puedes, pero claro. Y Carrillo pues tiene un talento que nadie más tiene en cuanto a que abre espacios en la defensa. Pero claro, y Yotun se te lesiona. Si a eso le sumas errores tuyos, como no llevar a Ruiz Díaz, que Ruiz Díaz se puede equivocar, todo lo que quieran, pero el penal, cuando lo pusieron a patear penales contra Uruguay, la mandó a guardar, ¿no? Es un jugador con otra jerarquía, una jerarquía diferente de la de Valera y diferente de la de la Ormeña, me hago cargo, tenía que estar. Y si no va a estar él, también pues tienes a Gabriel Costa, que era delantero, estaba molesto por el partido con Sabadell y todo, pero porque no había jugado bien, pero igual Gabriel Costa era una alternativa. Entonces ahí Gareca comete, después en el penal, ¿por qué mandan a patear a un chico? Pues no, ahí tú tienes que ponerte Exacto. las pilas y decir, bueno, tiene que patear a determinado jugador. Quedando Trauco libre, Canchita libre, Zambrano. Tapia libre y Zambrano. No, Tapia ya había pateado. No, perdón, Aquino libre. Sí, claro. 4 opciones tenía. Claro. Valera sí podía patear, pero el décimo fue penal. No, y además Valera no pateaba penal ni en la U, y la vez que pateó falló. Entonces, eso es un error, claramente, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu sensación, Ricardo? Mi sensación es que Gareca tiene esta espina clavada, ¿no? Yo espero que eso lo invite a... Y creo que él piensa que este grupo todavía puede darle. Pero yo creo que su decisión, si es que él se queda, es porque ve cosas que yo no he visto, que ustedes no han visto tampoco. Le debe ver un potencial a Jairo Concha que de repente nosotros no hemos advertido, o a Marcos López, y allá arriba en la delantera, yo no sé, porque no hay más otros. Entonces, él debe ver algo que nosotros, si se queda es por eso. Yo no creo que se quede pensando, bueno, voy a fracasar, ¿no? Entonces, un poco la presencia de Juan Carlos Oblitas en la conferencia de prensa de la semana pasada tiene 2 interpretaciones muy puntuales. Una, y además Oblitas lo dice, Gareca no está allí porque está mal. O sea, hay un impacto emocional, por eso no está sentado ahí respondiendo a las interrogantes de los colegas. Y número 2, la otra interpretación puntual es que Oblitas tiene el encargo de sí o sí convencer a Gareca para que continúe el proceso. Claro, Oblitas, cuando dice que no tiene plan B, C o D, miente, ¿no? O sea, miente estratégicamente, ¿no? No es que mienta de mala entraña, sino miente para reafirmar la necesidad que tiene la federación y el pueblo peruano de que Gareca se quede. A mí me encantaría que Gareca se quede. O sea, he nombrado los errores que cometió en este partido, pero las virtudes son muchísimas. Nos dio una identidad. Perú nunca salió a meterse atrás en ningún partido contra ningún rival. Nos dio muchas victorias, ganamos donde pensábamos que no íbamos a ganar, nos rescató del pozo varias veces. Y potenció la precariedad, ¿eh? Porque cuando él llegó, también había esta sensación de que no teníamos recambio, que no teníamos muchos jugadores, y de lo poco que teníamos, consiguió un equipo competitivo. Esa fue la razón por la que Oblitas lo contrata. Dice, se dio cuenta que en Vélez le habían cambiado jugadores, y él igual lo ha hecho competitivo y había peleado arriba. No, sin duda sería genial que Ricardo se quede. Tal vez Ricardo, otra de las grandes virtudes de Gareca fue hacerle entender a Cueva que era jugador de fútbol y que para ser jugador de fútbol tenía que ponerse serio. Y la mejora de Cueva en esos últimos partidos de las clasificaciones también coincide pues a una mejor actitud en general de Cueva. Y Cueva ha sido fundamental para la selección. Yo diría que entre Cueva y Galés están los dos estandartes de esta selección. Pero esa mano de Gareca con Cueva creo que fue fundamental, ¿no? Lo sostuvo cuando era insostenible. Así es, claro. O sea, Cueva, acuérdense que Cueva salió haciendo un papelón en un auto. Sí. Terrible, ¿no? O sea, la verdad terrible.
Y Gareca lo ratifica y se juega por él, y Cueva le responde. En este último partido no, pero Cueva le responde, ¿no? Pero nadie en realidad, no, nadie, la verdad. Sí, bueno, los dos de atrás, ¿no? Callens Es y verdad, Zambrano, sí, ¿no? sí. Claro, pero en un partido como este contra Australia, uno nunca quiere que los centrales, lo digo contra Australia, y con el respeto, por supuesto, que se merece Australia, que es su equipo mundialista y nosotros no, pero lo que se espera contra Australia es que los centrales no sean protagonistas, ¿no? Ni Galese, por cierto. De acuerdo, de acuerdo. Para mí la figura, yo coincido, para mí ese estaba entre Cueva y Galese. Para mí, me preguntaron y en el Día del Comercio yo dije que Galese, ¿no? Galese, sí. Porque Galese nos salva cuando estamos cocinados. O sea, el penal contra Venezuela nos mete, ¿no? Es un tiro libre de Cueva, ¿no? También. Pero es el penal de Galese el que nos deja. Tapa muy bien contra Colombia y también es un buen partido de Cueva. Pero Galese creo que fue menos intermitente, ¿no? Bueno, Galese en Barranquilla salvó un posible autogol, ¿no? Claro. También. Con eso hubiésemos sucumbido. Sí, claro. Ahora, lo que yo quería preguntarte también, Ricardo, apelando a tu formación de psicólogo, es que, a ver, no solo en el fútbol, en la vida la capacidad de recuperación es muy importante. Y las derrotas son habituales en la vida, no siempre se ganan, y más como en el deporte. Ahora, el golpe es muy fuerte, la gente se había construido una ilusión para llegar al Mundial, no se dio, y ahora Gareca y quienes conforman la selección van a tener que hallar esos elementos que vuelvan a activarlos para poder afrontar el reto profesional y deportivo de ir a competir de igual a igual nuevamente, ¿no? ¿Tú cómo consideras que se puede dar ese trabajo? Porque no es muy fácil, ¿no? Yo creo que el grupo tiene la sangre en el ojo y ganas de reivindicarse. Sí, sin duda, ¿no? O sea, el dolor sí es durísimo para nosotros. Imagínense para los seleccionados e imagínense cuando estén jugando el Mundial y ellos digan, nosotros pudimos estar acá y por un partido en el que yo pienso que se subestimó al rival y hubo cierto triunfalismo. ¿Lo crees? Sí. ¿Tú crees eso? Sí. ¿De los jugadores? ¿De la selección? De ¿Pero todo. de la selección también? Mira, en los penales tú te das cuenta, ¿no? Por ahí mencionaron que no sabían que el arquero australiano, por ejemplo, hacía las payasadas que hacía. O sea, y el arquero ya las había hecho antes. Entonces tú tenías que haber tenido hasta eso estudiado. No quiero ser irrespetuoso, por favor, con la selección. Pero yo creo que sabían que se sentían superiores, porque yo sigo sintiendo que somos superiores a Australia. Seguro. Pero no, o sea, se alinearon los astros de manera negativa, ¿no? El hecho de que Yotun no estuviera para cambiar, por ejemplo, que es un poco el que marca la pauta dentro del equipo peruano, muy flojo lo de los jugadores de arriba, el palo de cabezazo de Flores, el otro palo de Advíncula, de la pelota chocaba, entonces, pero Australia también tuvo las suyas, en un partido parejo, Australia nos lleva a los penales y nos gana, ¿no? Otra cosa que nunca entenderé yo por qué pateamos, si bien Galese tapa el primer penal, está probado estadísticamente que el que patea primero gana en un mayor porcentaje, es como un 8 o 9%, que el que patea segundo. Entonces, ¿por qué nosotros solitos nos hacemos harakiri, ¿no? Entonces, hubo una serie de errores, desde que Gareca dejó 4 jugadores de defensa en la banca, en lugar de tener a Racing García o a Costa, que yo no sé si iban a cambiar algo, de repente Costa no cambiaba nada, pero tenía variantes, se quedó sin variantes, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, Ricardo, estamos mal acostumbrados, lo digo no por nuestra generación que tuvo que esperar 36 años, ¿no? Pero claro, estoy hablando de los chicos de, no sé, 15, 20, 25, 30 años que, claro, clasificaron a Rusia y dijeron, esto es fácil. Y pensaron que esto era fácil y no, pues nosotros hemos aguantado mucho. Es que ese es un problema, porque yo justo hablo con los chicos de la universidad y les pregunto, ¿qué edad tienen ustedes, chicos? 21, profe, 20. Les digo, y bueno, entonces les digo, cuenten los 7 años de Gareca, 3 demarcarían, que tampoco fueron malos, o sea, digamos que Perú hizo una buena campaña en una Copa América. Copa América, claro. Y claro, ¿no? Y en las eliminatorias
no nos fue bien, pero tampoco fuimos los últimos. Tampoco nos fuimos al primer año. Claro, exacto. Claro. Entonces, claro, entonces son más o menos 10 años. Entonces les digo, ustedes, si le restan recién a los 9 y ustedes tienen conciencia futbolística de los 7, un par de años han sufrido nomás. O sea, no tienen idea nosotros, porque venimos padeciendo. Llegamos a aguantar incluso la selección del 90, bueno, del No, 89-90. me hagas acordar porque esta fue la peor clasificatoria que tuvimos, o Pepe, eliminatoria. Ya, pero si aguantas eso, aguantas todo, ¿no? Bolivia nos ganó acá en Lima. Claro. Oh, horrible, horrible, horrible. Sí, claro. Una Sí, no. consultita, perdón Martín, solo para conectar Dale, con dale. lo que había preguntado anteriormente. A ver, la reconstitución, la recuperación emocional que es clave, porque si no, no avanzamos en nada. Claro. Aquí puede ser esencial y determinante Juan Carlos Oblitas, porque recordemos que Juan Carlos Oblitas como técnico de la selección se perdió el Mundial pero por un pelito y el dolor fue muy intenso. Y Oblitas tiene su revancha muchos años después, ya no como técnico, pero sí como gerente deportivo. Y él siempre ha dicho, lo bueno del fútbol es que siempre nos da revancha. Así es. A Juan Carlos, Juan Carlos, si bien clasifica el 78 y el 82, en el 86 se queda también así, contra Argentina, faltando 8 minutos. Y después, este es un dato que también es doloroso para Juan Carlos y muy injusto, hay una sub-20 peruana que iba a clasificar un mundial y, le íbamos ganando a Chile hasta faltando 5 minutos y hay un gol en offside. Creo, de Nicolás Córdoba, que fue técnico en la U, y nos empatan 2-2. Y no, el Nicolás metió el primero, el segundo no me acuerdo quién lo metió, el jugador chileno, pero era en offside, en claro offside. Y nos empatan 2-2, lo marca Ángel Sánchez, y Oblitas era el técnico de ese equipo. Entonces es el dolor del 97 como técnico, y el dolor, creo que el 99, no me acuerdo en qué año, él es el director técnico de ese equipo. Y tampoco puede clasificar, se queda a 5 minutos y tiene revancha después. Ahí en Santiago, en aquella eliminatoria para el Mundial del 98, perdimos por lo civil y por lo criminal, ¿no? Después de lo que nos hicieron en Santiago, ¿no? Pero él lo que dice, cuando dice que esto le dolió más que lo del Santiago, es que claro, lo otro explica eso y tenemos a alguien a quien echarle la culpa. Bueno, fue una situación anormal, se expulsaron temprano a Jairo, fue un partido raro. Ya. Entonces, pero no tenías además un equipo, y era Chile finalmente, Chile con Salas, ¿no? Chile, un equipo chileno que jugaba bien. Como Zamorano, esta vez nos tocó Australia, también. que con todas las virtudes que pueda tener, es un equipo complicado, pero no un equipo a la altura de... Y que nunca ha perdido en estas instancias. Recuerden, contra Uruguay también le ganó por penales, ¿no? No, pero sí se ha perdido. Sí, pero digo, en definición por penales contra Uruguay, sí, ¿no? sí. En el repechaje Claro, con Sudamérica, ¿no? Uruguay lo dejó fuera. Sí. Ahora, Ricardo, yo también quiero apelar pues a tus conocimientos de psicología, porque claro, terminado el partido, cosa que ya ha ocurrido con otros jugadores como con Messi, por ejemplo, ¿qué le pasa por la cabeza a los seleccionados, ¿no? La frustración es muy fuerte y me quiero referir sobre todo al Víncula, ¿no? En un momento, pues, seguramente de perder la cabeza, escribe un mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram y renuncia a la selección, ¿no? Luego lo borra, espero que haya reconsiderado. Pero, ¿cómo se puede también trabajar? Porque Advíncula está claramente afectado, él falló uno de los 2 penales, y eso es duro, por más que le digas que Messi también falló, y que Maradona, y que Platini, y que Zico, qué sé yo. Pero esto es duro, y hay que recuperar a un jugador como Advíncula, porque Advíncula es importante para la selección. Bueno, ya lo hizo bien, ¿no? Jugó con Boca el otro día y ya está, claro. Cumplió un partido muy buen. Es parte natural. Tapia, por ejemplo, me preocupó lo que escribió, porque en realidad Tapia ha venido a Perú, perdió el titularato en el Celta por venir a los partidos de Perú, se lesionó, ha jugado lesionado Renato, y perdió posibilidades de buenos contratos por jugar por la selección, y además hizo un partido que él debe saber que fue bastante flojo, y entonces realmente él decía que algo murió dentro de él. Sí, y es verdad, o sea, no se puede volver el tiempo atrás, simplemente mirar adelante, y Tapia es un jugador que por edad puede tener revancha. Sí. En el caso de Advíncula es más complicado, aunque él tiene un físico privilegiado, ¿no? Sí. De repente se extiende un poquito más su carrera, ¿no? Ricardo, ¿hasta qué punto, en un mediano plazo,
con eso me estoy refiriendo el próximo año o la próxima clasificatoria, ¿hasta qué punto la Federación Peruana, si se pone las pilas y apoya y potencia todo el tema relacionado a inferiores, pero que dependen de su administración, de sus posibilidades, podría ayudarnos quizás a tener un equipo con mayor cantidad de jugadores a nivel competitivo? Es que esto, si uno quiere mirar el vaso medio lleno, Lleno, ajá. puede ser el punto de inflexión para que la selección tome carta, para que el fútbol peruano cambie, ¿no? Y la federación tiene que volverse súper exigente y no ser condescendiente con algunos clubes. Tiene al contrario, tiene que ser el pilar del cambio. Yo pregunto, por ejemplo, ¿no? En manos de quiénes están nuestra sub-20 y nuestra sub-17, ¿no? Gustavo Roverano es un buen técnico, es un buen tipo, pero uno pregunta si es especialista, y por favor, nada contra Gustavo, lo he entrevistado y es un tipo que le tengo hasta afecto, porque es un tipo trabajador y bueno, pero ¿qué currículum tenía como para... ¿En quién está trabajando en Venezuela? Un especialista, Fernando Batista, el hermano del Checho Batista, está trabajando allí, ¿no? Un especialista que tiene muchos años y mucha experiencia, y además tiene a dónde agarrarse. Nosotros ni siquiera se habían puesto, ni siquiera se había reactivado el fútbol de reserva ni el fútbol de menores. Entonces, una vergüenza. Sí. Una vergüenza. Víctor Reyes es el técnico de la sub-17, es un buen técnico, pero ahí necesitamos un tigre, o sea, más que Gareca, que es en la cabeza, en realidad, y a mí me interesa que se quede Gareca, pero necesitamos alguien que trabaje en las federaciones peruanas, capos, gente preparada, que puede ahí dar fuego, ¿no? O sea, yo pensaba, por ejemplo, o sea, si está Carlos Decio, ¿no? Carlos Decio es un técnico que ha hecho una gran campaña con Huancayo y que tiene experiencia en menores. ¿Por qué no lo llevan a una sub-17, a una sub-20 para que trabaje allí, ¿no? Es fundamental, es fundamental. Perdemos a veces el panorama, nos centramos en la selección de mayores, que es, en fin, la que seguramente es más mediática, pero las divisiones menores son fundamentales, ¿no? Tú mencionabas Venezuela llegó a una final de un mundial, ¿no? Y ahora este grupo va a competir, por eso yo firmo, firmo acá ahorita en este instante que Venezuela va al próximo mundial, o mínimo el repechaje, lo firmo, sí lo firmo. ¿En serio? Sí, sí. Hay que guardarlo. Es esa sub-20, es que sí, ya pasaron 5 años, esos sub-20 van a tener ahora 25. Sí. Y ojo, que es que no es que Venezuela tenga pues grandes equipos en la región, ¿no? Que compitan y ganen la Libertadores, es todo lo contrario. A mí, una consulta que a mí me llama la atención desde hace mucho tiempo. ¿Cómo es posible que Uruguay, un país de 3,5 millones de habitantes, produzca una cantidad enorme de futbolistas? Ya se cayó hasta la lapicero, se ha caído, pues sabe lo que va a preguntar. Y Perú, que tiene más de 30 millones de personas, no puede tener un universo variado. Bueno, es que hay una cultura balompédica en Uruguay, es decir, se ve esto como negocio también, entonces empiezan a competir, hay un montón de canchas, se aprovecha justamente la geografía uruguaya, hay un montón de canchas y entonces los chicos empiezan a jugar desde pequeños, pero entonces juegan desde la novena o la décima o la undécima, décima, novena, octava, séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda, reserva, primer equipo. Entonces, claro, un chico que llega a primera división pasó por ¿cuántas categorías? Vamos a poner que no llegó a la décima, pero que empezó en la séptima. ¿Cuántos partidos jugó por año? Porque hay torneos. ¿Y cuántas veces estuvo expuesto? Entonces, ensayo-error, los jugadores, tus chicos juegan. Entonces, aunque seas malo de tanto jugar y se te educa, pues termina siendo medianamente competitivo. Y en el caso de Uruguay, pues además hay que sean potencia. Hay una broma de Benedetti, que no es ofensivo por nuestros amigos uruguayos, para nada, que decía pues que de Uruguay solamente surgían 2 cosas, ¿no? Futbolistas y empleados públicos. Pues justamente un país muy pequeño, pero... Así es. Pero la cantidad de futbolistas es enorme. Ricardo, acabamos, Manuel citando a Benedetti, fíjate cómo hemos empezado hablando del flaco Ribeiro y terminamos con Benedetti, y lo hacemos porque además sabemos que tu cercanía con la literatura, la biblioteca que tienes detrás es una buena muestra de eso.
Así que queremos agradecerte mucho, Ricardo. Es siempre muy enriquecedor escucharte y tener tus puntos de vista, tus opiniones y obviamente tus conocimientos. No, absolutamente agradecido por la invitación y ojalá pues nos levantemos rápido de este masazo. Y acabamos de guardar ya lo que has firmado de Venezuela y el próximo mundial. Sí. No, lo que es terrible porque uno piensa que no se va a levantar. O sea, yo les digo, a mí yo no he querido ver fútbol los últimos días. Desde que perdió Perú no he vuelto a ver fútbol. He visto otro deporte, pero tengo una semana y pico sin ver ningún partido de fútbol. Hay que desintoxicarse, sí. Bien, Ricardo, muchísimas gracias. Un abrazo, Ricardo, gracias. Un abrazo, cuídate mucho. Chao. Bien, Martín, la gran preocupación es el recambio. Ese va a ser el trabajo, ¿no?, primordial que va a tener la Federación Peruana de Fútbol desde sus posibilidades, pero que obviamente ese trabajo está conectado con los clubes. O sea, va a tener que ser, como dice Ricardo, muy severa, elevar los estándares. De lo contrario, no vamos a tener muchos equipos competitivos en cuanto a la formación de menores, que es lo clave y esencial para tener un universo amplio de futbolistas. Yo creo que ese es el factor clave que debe estar, luego de pasar pues un tiempo de duelo, porque Ricardo Gareca debe estar muy dolido, pero yo creo que ese es el factor clave que él va a poner sobre la mesa para decidir su continuidad. Otro factor es que esté Oblitas, estoy casi seguro. Me parece pero el otro, es una dupla. Sí, es una dupla. Y luego que decirle a la federación, oye, nos vamos a poner serios con los clubes porque si no, de verdad llaman a Erauskin y a Higueras de nuevo, porque es que no hay. Y el ejemplo de Ricardo Montoya es, bueno, ha dicho el Muni, y es verdad, está el Bulfo de Velar que tiene 38 años, 39 años. En Alianza, ¿no?, con una grande división de menores, creo históricamente ha sido así, tiene a Hernán Barcos que tiene casi 40 años, ¿no? Y los que están detrás no pueden acceder a esa posibilidad, ¿no? Es realmente preocupante. Y eso no es del Muni, no es de Alianza, es de todos los equipos. Todos los equipos que cuando tienen... ni siquiera tienen instalaciones. Claro, tienen 21 y 22 años y todavía siguen siendo unas promesas, ¿no? Cuando Vinicius ya está ganando una Champions, ¿no? Y no estoy comparando el fútbol brasileño con el peruano, por favor, pero estoy hablando de edades, ¿no? Ya a los 21 años ya tienes que ser titular en tu equipo. Con seis equipos competitivos a nivel institucional, es decir, que tengan buenas divisiones inferiores, ¿no? Buenos técnicos, capacitados. Mira, con 6 nomás, habría una diferencia bastante importante. Y ya no tendrías que estar diciendo que tú y yo tendríamos que retornar a las canchas, porque en nuestra época ya fue. O sea, nosotros fuimos los Bebeto y Romario de los 90. Bueno, da igual. Oye, escúchame. ¿Te acuerdas de esa dupla? Espectacular, un Mundial del 94 extraordinario. 89, sí, 89. Luego Romario en el Barça, Bebeto en el Super Depor. Oye, es la dupla de la Copa América 89 y del Mundial del 94. Así es, del 94, claro, ganaron el Mundial del 94 los dos, extraordinarios. Pero bueno. Porque en el 90 Lazzaroni no los incluye para jugar los partidos del Mundial de Italia 90. Increíble. Tenía Careca, pero bueno. Claro, tenía Careca, sí. En fin. Careca. Careca, que jugaba en el Nápoles con Maradona y Alemão, ¿no? Manuel, el domingo pasado hubo una jornada electoral en Colombia. Y en Así va el mundo, nuestro amigo, el internacionalista Francesco Tucci, va a hablar sobre Colombia, pero también sobre las elecciones legislativas en Francia, que eran unas elecciones de las que ya hemos hablado cuando Macron ganó las presidenciales. Primero, el siguiente hito son las legislativas. La izquierda de tu amigo Melenchón le ha quitado la posibilidad de que Macron tenga pues una mayoría que le permita gobernar solo, por decirlo de una manera simple, ¿no? Así es, efectivamente. Va a tener que empezar el problema es que también Le Pen, ¿no?, de la extrema derecha francesa, también ha subido, está un poquito, digamos, con una fuerza mayor, y va a tener que llegar a acuerdos, pues, ley por ley, ¿no es cierto? Y eso le va a complicar mucho la presidencia a Emmanuel Macron, ¿no? Pero Francesco Tucci, entonces, nos va a hablar de Francia y también de la victoria de Gustavo Petro en las presidenciales, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Escuchemos a Francesco Tucci, Así va el mundo.
domingo 19 de junio ha sido un día relevante en Colombia y en Francia. Los electores del país sudamericano han elegido al mandatario, mientras en el Estado europeo ha culminado la segunda vuelta para escoger a los integrantes de la Asamblea Nacional. En Colombia se ha registrado la victoria histórica del economista Gustavo Petro, candidato de izquierda, que en segunda vuelta ha ganado con el 50,44% de los votos al outsider de derecha, el empresario Rodolfo Hernández, que obtuvo solo el 47,31% de las preferencias. Por primera vez en Colombia hará un gobierno de izquierda con un mandatario que tiene una gran y cuestionada trayectoria política. Líder de la agrupación izquierdista Pacto Histórico, ex miembro del grupo guerrillero M-19, fundador del movimiento de izquierda Colombia Humana, ha sido senador en los años 2006, 2009 y 2018-2022. Finalmente ha sido alcalde de Bogotá de 2012 a 2015. Otra novedad se relaciona con el cargo de vicepresidenta. Por primera vez, una política afroamericana ocupará el segundo cargo más importante del país, Francia Márquez. Pedro ha alcanzado la presidencia en su tercer intento, después de no haberlo logrado en las elecciones de 2010 y de 2018, prometiendo cambios anhelados por los colombianos durante el estallido social del 2021. El presidente electo quiere cambiar el modelo productivo del país, iniciar una transición energética y reducir la pobreza, que hoy afecta al 39% de los 51 millones de colombianos. Más en detalle, las propuestas principales de Petro tienen como finalidad reducir las desigualdades sociales, desmarcar la economía de la dependencia de exportación del petróleo, implementar una reforma agraria y modificar el sistema de pensiones, reduciendo su relación con el sistema financiero privado. Sin embargo, el mandatario no dispone de una amplia mayoría en el Congreso bicameral colombiano. Por esta razón, deberá negociar con las diferentes fuerzas políticas presentes en el legislativo. En una situación parecida se encuentra el mandatario francés Emmanuel Macron, que este domingo no obtuvo la esperada mayoría absoluta de los escaños en la Asamblea Nacional. El partido del presidente ha obtenido 245 diputados, un número muy por debajo de los 289 necesarios para disponer de mayoría absoluta. Según los resultados publicados el lunes 20 de junio por el Ministerio del Interior, la coalición de izquierda NUPES, Mélenchon, se queda con 131 diputados, que formarán bancadas distintas, y la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen, con 89 escaños, se convertirá en principio en el segundo grupo de la Cámara Baja francesa. Con esta nueva configuración de la rama más relevante del legislativo, Macron deberá buscar aliados y, como reacción inmediata a este resultado electoral, la primera ministra pro tempore, Elisabeth Borne, afirmó que esta nueva Asamblea Nacional constituye un riesgo para el país. De hecho, habrán dos alternativas posibles. Macron deberá negociar con la derecha golista moderada o le quedará la cohabitación con el líder de izquierda Mélenchon. En práctica, el mandatario francés no ha logrado su objetivo histórico de frenar a la extrema derecha y proponerse como la única alternativa tanto a la derecha tradicional como a la izquierda. En conclusión, los mandatarios de Colombia y Francia no podrán gobernar solos, deberán negociar con otras fuerzas políticas. Entonces, es apropiada esta frase recurrente en la política:
Los candidatos hacen campaña con poesía, pero tienen que gobernar con prosa. Es decir, terminada la campaña electoral, el Ejecutivo deberá dialogar y negociar con el Legislativo para llevar adelante el programa establecido y evitar de incumplir con las promesas. Así va el mundo. Hasta la próxima. Sí, Martín. Lo de Petro tiene una lectura también muy puntual, ¿no? Que hay un hartazgo en la sociedad colombiana y él es la representación de ese hartazgo. Ahora vamos a ver si todas estas medidas que él ha mencionado durante su campaña van a ser primero reales, prácticas, y si las lleva a cabo, si van a ser viables. Ahora, hay que apuntar además, y no hay que olvidarlo, que es la primera vez que la izquierda gobierna en Colombia, lo cual es relevante en un continente en el que la derecha y la izquierda se han ido alternando el poder, ¿no? Y el mapa de Sudamérica pues se va tiñendo, ¿no?, de muchos gobiernos de izquierda, ¿no? Esperando además que en octubre también son las elecciones en Brasil, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto es simplemente describir lo que está ocurriendo, salvo, pues, por el momento Ecuador con el presidente Guillermo Lasso, ¿no? Pero muy diferentes, Martín, ¿ah? Es muy diferente, sí. Son Sí, muy diferentes. Sí, absolutamente, absolutamente. Pero lo que sí es interesante es lo que mencionas, ¿no? En su discurso de aceptación, en fin, de triunfo del domingo por la noche, volvió a repetir todas sus promesas. En fin, que se antojan muy, muy optimistas, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver. Es un país importante para el Perú, muy importante para el Perú, por los acuerdos bilaterales, por la Alianza del Pacífico y otros asuntos más, ¿no? Colombia tiene, además, dentro de una mirada geopolítica de la región, un rol importante, ¿no? Sin duda, sin duda. Recuerda su vinculación con la OTAN. Sí, sin con duda. Estados Unidos. O sea, es un país que va a requerir mucha atención y que supongo que le van a tomar mucha atención. O sea, tanto Estados Unidos y los países de la OTAN, ¿no? Bueno, el mismo domingo hablaron, Petro dijo que habló con representantes, como el secretario de Estado de Estados Unidos, ¿no? Lo cual es saludable, ¿no? Sin duda alguna. Y por cierto, perdóname. Rodolfo Hernández, este peculiar hombre que se disputaba la presidencia. El Trump colombiano. Sí, el Trump colombiano, pero Trump colombiano o no Trump colombiano, fue el primero en aceptar rápidamente su derrota y felicitar a Petro y decirle que ojalá no, pues, es decir, ojalá cumpla con sus promesas y ya está. Eso es importante. Digo, por supuesto, Una vez que ya hay ganador, ya está. Ya está, es evidente que hay un ganador, que han sido elecciones limpias, sencillamente hay que ser educado. Así que eso no es tan Trump colombiano, digamos. No, eso también es la manifestación de una madurez personal. Sí. Primero personal y después política, que en este país no se ha podido apreciar, lamentablemente. Así es. Ahora, lo otro es lo de Lula. Lula parece que podría ser protagonista en las elecciones de fin de año en Brasil. Bueno, es más que podría, yo creo que va a ser un protagonista muy importante y sin duda va a ser el favorito, ¿no? Digamos, sería muy raro que no tuviera éxitos en estas nuevas elecciones, ¿no? Con el pasado que tiene Lula. Y me refiero al pasado negativo de Lula, porque ya sabemos lo que ocurrió y tiene mucho que ver con los escándalos, algunos escándalos empresariales en nuestro país también, ¿no? Bueno, el rol del Estado brasileño, liderado por él, tiene muchísimo que ver con esta red corporativa de corrupción. Así es. Vamos a ser claros. No, tú has sido bastante más claro, sin duda alguna. Y en cuanto a Francia, pues Macron está complicado, como decíamos antes, va a tener unos años muy complicados. Ahora es la posibilidad de la izquierda también de reivindicarse, ¿no? Desde el espacio legislativo, porque, ojo, desaparecieron en la última elección. Bueno, desapareció el Partido Socialista francés, ¿no? Aquel Partido Socialista de Mitterrand, de Jospin y, en fin, de otros más, y que pues ha sido literalmente borrado del mapa, ¿no? Y el que ha tomado ese espacio de la izquierda es entonces Mélenchon, ¿no?
Va a ser Jean-Luc interesante es- porque hay es- tres fuerzas. Es Jean-Luc, ¿no? Jean-Luc, ¿no? Mélenchon. Está Macron, Mélenchon y Le Pen también, que no hay que olvidarlo, ¿no? Claro, Jean-Luc Mélenchon. Bueno, Jean-Luc es un nombre famoso, además, ¿no? Jean-Luc Godard, por ejemplo. Godard, por ejemplo, efectivamente. Bueno, viva la Bien, Francia. Manuel. Viva la ¿Ah? Francia. Viva la Francia. Viva la Francia. Bueno, Manuel, queríamos dedicar este programa, digamos, nuestra entrevista al fútbol. Yo creo que con esto cerramos una semana de mal cuerpo, ¿no es cierto? De duelo, viejo, de duelo, ¿no? De duelo. Pero bueno, Pero así creo vamos que a seguir hasta que finalice el ciclo, no te preocupes. Todo va a ser deporte. tanto No así, queremos- ¿sí? No queremos saber política. Ya, sí. Porque cada semana es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, no avanzamos como, Sí, no como avanzamos. habíamos estado. Pero bueno, Pero, en fuera de bromas, sí vamos a tener otro tipo de invitados Por supuesto. del ámbito político, del ámbito social, para poder analizar nuestra realidad con las distintas situaciones que van surgiendo. Exactamente. Pero eso ya será la próxima semana, Manuel. ¿Ok? Así es. Nos Un vemos fuerte abrazo. entonces. Chao, chao. Chao a todos. Chao, chao.